Cuando el micrófono suena es que más nerviosa hay. Un estudiante de teología me dijo antes de llegar aquí al púlpito que me acordara que ustedes están provistos de una planilla que les permite evaluar el predicador del miércoles en la noche. Y cuando fue solicitado que predicara, nadie me lo advirtió, me lo dijeron fue 3-5 minutos antes de salir a la plataforma. Con ese peso mental tengo ya doble motivo para orar. Oremos, por favor. Padre y Señor que estás en el cielo, al estudiar tu palabra en esta noche, pedimos tu bendición, de tal manera que, así como tu Santo Espíritu llenó a los apóstoles y a los profetas, también nos inspires y nos llenes en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Quiero invitarles para que abran sus Biblias en el libro de Malaquías, donde fue la lectura bíblica, y precisemos nuestra atención en el capítulo 4, los versículos 5 y 6. Estamos cerrando el Antiguo Testamento y casi en esa parte postrera del Antiguo Testamento dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él, el profeta Elías, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo, ahora es Dios, venga y hiera la tierra con maldición. Quienes vivimos encantados de la hermenéutica filosófica, entendida de un modo diferente a lo que es la hermenéutica. No dije hermenéutica, dije hermenéutica filosófica. Pero también diferenciada de lo que normalmente conocemos como filosofía. Cuando digo hermenéutica filosófica, no estoy anclado en la hermenéutica porque me queda faltando algo, pero tampoco estoy amarrado a la filosofía para que no me sobre algo. Quienes tenemos ese encanto, apostamos a que al interpretar, sea la Biblia o cualquier otro texto, pasamos sin saberlo, sin diferenciarlo en la práctica, pero pasamos por 3 momentos: por el entender, por el comprender y por interpretar. Entender es decodificar textualmente lo que está allí. Comprender, buscar las relaciones en lo que tengo en el texto, pero interpretar es todo un desafío. Porque interpretar supone buscar lo que no está en el texto. Lo que está escrito se entiende y se comprende. Pero lo que no está escrito, eso es lo que surge durante la interpretación. Es el discurso que yo como lector estoy encontrando, aunque el autor no lo colocó palabra por palabra. De tal manera que la interpretación se hace sobre lo no dicho, pero como si el autor lo hubiera dicho. No se asusten, yo pasé por ese problema también. Ahora bien, si fijamos un momento la atención nuevamente sobre el versículo 6, se afirma: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres.
surge aquí una pregunta. ¿Cuándo y cómo se separaron los corazones de los padres de los corazones de los hijos? Y uno revisa y eso no está escrito, pero se puede entender, se puede comprender que hay una distancia del corazón de los padres hacia el corazón de los hijos y viceversa. Pero a mí como intérprete me afana saber cuándo hay separación del corazón de los padres y el corazón de los hijos. Cerrando el año pasado, diciembre 2013, recibí un correo electrónico que me daba la grata noticia de un artículo escrito por mí, enviado a una revista indexada en Bogotá, y me daban la noticia de que les diera los datos de la dirección física donde vivo en Medellín, para ello enviarme ya a la revista. Entre otros artículos está el mío. Lo que yo no me había dado cuenta es que lo que escribí en aquel artículo de interés académico y educativo me iba a servir de pie para esta exposición en esta noche. Ahí consigo el corazón de cómo se separa el corazón tanto de los padres como de los hijos. Les voy a dar seis puntos claves de la separación del corazón de los padres y los hijos en la historia de la humanidad. Es un metarrelato, intento que sea universal. Número 1, la guerra. La guerra consigo es el primer motivo que separa el corazón de los padres del corazón de los hijos. Cuando por algún motivo un grupo humano, una sociedad, una nación decide ir a la guerra, madres y padres lloran el deber militar de sus hijos. Y algunos de esos hijos no regresan porque mueren en la guerra. Pero los hijos que sobreviven a aquella guerra y regresan, ya no es el hijo que se fue. El horror, la crueldad de la guerra cambia el corazón. Y aunque viva bajo el mismo techo de tiempo atrás, aquel hijo está endurecido. El horror de la guerra lo cambió. Visité a mi papá brevemente en diciembre. Y no sabía yo, ahora es que estoy descubriendo en mi historia familiar, que mi bisabuelo, el abuelo de mi papá, peleó en la guerra de los 1000 días acá en Colombia. Cada día me siento más colombiano y menos venezolano, ¿no? Tengo un abuelo que peleó en la guerra de los 1000 días y sobrevivió. Pero consigo en la historia que cuando se regresa de la guerra, el corazón está cambiado. No es la misma persona la que regresa. Segundo motivo, segunda razón, donde hay una separación del corazón de los padres y el corazón de los hijos. La religión. El sacerdocio. No hablo solo del cristianismo, hablo de cualquier religión. La religión tiende a separar el corazón de los padres del corazón de los hijos. Un caso. Ana pidió un hijo con ruego, con oración, con llanto, y de niño lo entregó para que lo formaran como sacerdote. El oficio de ser sacerdote, de ser un ministro, nos distancia de la casa. Hoy le contaba a algún grupo de estudiantes que el día que yo decidí venir a estudiar teología hace 20 y tantos años atrás, mi mamá me dijo: si usted se va, para usted no hay una moneda más. Y yo contesté: no vine a pedirle dinero, vine a decirle que me voy. Después los dos nos arrepentimos y ella me dio algo de dinero para estudiar. Tercera razón, tercer punto clave donde se separa el corazón de los padres y el corazón de los hijos. Este punto de verdad es polémico. Quizás con los dos primeros usted podía coincidir, pero en esto tal vez no me dé la razón. En tiempos antiguos y en aquello que llaman la Edad Media,
Un niño era un adulto en miniatura. Una de las formas de entender esto es ver los cuadros, las pinturas que en aquella época se hacía. Los niños eran pintados solo en tamaño pequeñito, pero con todas las facciones de un adulto. Y ese era el pensamiento, que los niños eran adultos en miniatura. Pero recién vamos dejando eso que llaman la Edad Media y nos vamos acercando a la modernidad. Fue apareciendo el concepto para separar la niñez de la adultez. Niño es niño y adulto es adulto. Y en los cuadros artísticos de distintas épocas se puede notar cómo los niños en las pinturas cada vez se fueron pareciendo más al niño. Y hemos centrado en nuestra historia humana en una locura, porque no solamente hemos identificado la niñez, que puedo pensar que es un acierto, sino que estamos en el grave error de la prolongación de la niñez. Las naciones del planeta en su mayoría se van sumando una tras otra con legislaciones que cada vez sobreprotegen la niñez y la extienden. Actualmente en el concepto de adolescencia ya no hay edad. Usted puede tener 28 años y conceptualmente ser un adolescente, aunque biológicamente ya no lo sea. Hemos creado una sociedad donde tenemos magíster, doctores y no saben ir a la minorista. 32 años, doble titulación, 3 posgrados y no sabe diferenciar una naranja de una mandarina en el mercado. El niño. Hemos cometido el error. Cuando era maestro a nivel de primaria se lo decía a los representantes. Yo no sé, me decían los representantes, ¿por qué ese muchacho sale mal? Yo no lo pongo a hacer otra cosa en las tardes que no sea estudiar. Grave error de nuestra sociedad. Creer que los niños no pueden trabajar, que el adolescente no puede hacer otros oficios. He ahí la diferencia de la educación adventista. Debemos aprender un oficio, además de todas las ocupaciones académicas. Es necesario. Bueno, eso ha ido separando el corazón de los padres de los hijos. Niños allá, padres acá. Diría más cosas, pero tengo que avanzar. Cuarto asunto que ha ayudado en la historia de la humanidad a distanciar el corazón de los padres de los hijos: el divorcio, un mal moderno. Yo vengo de allá. Tenía como 7 años cuando mis padres se divorciaron. Y eso produce en primer lugar una distancia física, pero hay una distancia del corazón. Mi mamá me parió de 14 años y yo nací en diciembre, yo era su niño Jesús. Cuando mi mamá tenía 21, ya tenía un hijo de 7. Cosa que me enfurecía, que andáramos los dos por la calle y me dijeran: adiós, cuñado. Creían que era el hermano menor y no el hijo. Bueno, a lo mejor querían que fuera el hermano y no el hijo. ¿Saben? Como a mí me siguió criando mi mamá, había un caballero que visitaba la casa. Yo veía a ese señor cualquier cantidad de veces porque frecuentaba la casa. En cambio no veía a mi papá. Y llegó un momento, sin que nadie me lo dijera, que cuando Pablo Soto, así se llamaba, entraba a la casa, yo le decía: bendición. No le decía papá. Ya se notaba la inmensa distancia de este corazón con el corazón de mi padre. Fue necesario llegar a una etapa de reencuentro de esos dos corazones. El divorcio es un mal en nuestra sociedad, la disolución del matrimonio, que causa una enorme separación, una enorme distancia entre el corazón de los padres
y el corazón de los hijos. Número 5. Lo voy a decir lento. La desruralización. Lo quise llamar así. Cuando empezó el siglo XIX, el siglo aquel de la gesta de la independencia en Latinoamérica, aproximadamente el 80% de la población del planeta todavía vivía en condiciones de ruralidad. Vivir en condiciones de ruralidad favorece el acercamiento de padres e hijos. ¿Qué cuento de niñez y que puro para estudiar? Párese a las 4 de la mañana a ordeñar esa vaca, ¿sí o no? ¿Y quiénes iban para el corral? Padres e hijos. Que uno no tenía fuerza para manejar la vaca, pero a uno le tocaba agarrar el mecate, el lazo del becerro. Y cuando terminaba la faena de ordeño, entonces todos a desayunar. Y se terminaba el desayuno y ahora vamos todos para el sembradío. Uy, si uno estaba muy pequeño, bueno, a echarle aunque sea arroz a las gallinas. Pero toda la vida, todo lo cotidiano ocurría en la familia. A partir del siglo XIX, como una de las consecuencias que ya venía de la revolución industrial, entonces hemos invertido la cosa. Ahora la mayoría estamos en la ciudad. Y la ciudad ofrece todo para que el corazón de los padres esté distanciado del corazón de los hijos. Haber salido de lo rural es un motivo para esa distancia. Y con esto llego a otro tema más polémico todavía. Número 6 y última. Una de las razones que contribuye a la distancia entre el corazón del padre y el corazón de los hijos es el sistema educativo público, gratuito y obligatorio. Dirían en el llano: báileme ese trompo en la uña. El sistema educativo público, gratuito y obligatorio es un invento moderno, señores. Esto apenas tiene 2 siglos de existir. Educación ha existido desde el Edén. Sistema educativo, ya va, eso es cosa más reciente. Saberes y aprendizaje toda la vida, pero sistema educativo público, gratuito y obligatorio fue de cuando Napoleón le ganó a Prusia, y Prusia en sus reflexiones dijo: no podemos perder más batallas, tenemos que arreglar esto. Y una de las cosas que tenemos que arreglar, dijeron los prusianos, es evitar que aquí cada persona piense lo que mejor quiera. Y es cuando se decide tomar parte del erario público, del dinero, de las finanzas del Estado, para construir escuelas. Y usted ahora no tiene que pagar para ir a una escuela. La escuela del pobre, usted va gratuito, pero va obligatorio. Es como un servicio militar. El Estado crea el sistema educativo público, gratuito y obligatorio para que nosotros le sirvamos al Estado. Y esto es válido en el contexto de la izquierda y de la derecha. Porque las sociedades que viven en la derecha, el sistema educativo nos empuja al emprendimiento. Cualquier coincidencia con su realidad es mera casualidad. Y los que están en el sistema de la izquierda, el Estado los empuja. No sé, eso están enredados a la nada, pero los empuja.